ocultismo y mucho más. Escúchanos todos los martes por las noches en Radio Onda Diamante 98.3 FM Canillejas, Madrid y plataformas digitales. Un programa dirigido y presentado por Jorge Arijón. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Tenemos con nosotros a Jesús Cediel. Hola, buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Y también tenemos a José Gómez. Hola, buenas noches, José Gómez. Hola, buenas noches. Hola, buenas Jorge. noches. Bueno, Jesús, quería que nos comentaras. Estamos aquí en la mesa con nuestro queridísimo y supuestamente ahora ya amigo, José Manuel Nieves. Y bueno, quería que me comentaras un poco del libro que has escrito, sobre todo sobre el tema de la tierra hueca. Bueno, pues intentaré resumir un poco, aunque es un poco difícil. ¿Y el título del libro? ¿Dónde? Sí. Bueno, como bien sabes, Jorge, porque te lo regalé hace unos meses, Sí. El título del libro es El Código Verne y tiene de subtítulo el secreto de los Anunnaki, la Atlántida y la verdadera forma de la Tierra, desvelado. Entonces, bueno, pues básicamente resumiendo, todo esto viene de una experiencia mística que tuve experimentando con plantas de poder, en la cual se me revelaron una serie de cosas y aparecía la imagen de Julio Verne, de ahí viene el título, y en la cual, aparte de esas revelaciones que tenía, pues de alguna manera se me encomendaba a investigar para que se corroboraran esas revelaciones. El tema del libro es muy amplio y, como tú bien dices, pues hay una parte en la cual se habla de la verdadera forma de la Tierra. Y entonces, en esa parte hablo de la oquedad, la mayor o menor oquedad que tiene la Tierra en su interior. Y además adelanto, tengo una tesis especial para colocar a la Atlántida, el famoso continente perdido de Platón, colocado precisamente en el interior de la Tierra. Y ese es el motivo por el cual nunca se ha encontrado la Atlántida, digamos. No me quiero extender más, pues si queréis entramos en conversaciones. Sí, bueno, José Manuel Nieves sobre el tema de la tierra hueca, la Atlántida. Te digo un poco mal, Jorge. Bueno, yo no creo que la Tierra esté hueca. Una cosa es que dentro de la Tierra haya huecos, que eso sí lo sabemos, se sabe con sismógrafos y se sabe con otro tipo de aparatos, pero la cuestión de que sea una especie de corteza que esté prácticamente vacía por dentro, pues eso realmente no se sostiene con ninguna de las cosas que sabemos, ni en geología, ni en ninguna otra ciencia que estudie las ciencias de la Tierra. No hay más que empezar a cavar, y no digo cavar con los dedos, ni con las manos, sino que solamente para intentar perforar la corteza terrestre y llegar al manto, a la discontinuidad de Mohorovic, por ejemplo, que es justo la línea que separa a la corteza del manto, pues resulta que ya hay que empezar a cavar depende del sitio que estés, pues entre los 20 y los 50 kilómetros de profundidad. Y luego lo que tenemos son 3.000 kilómetros de manto. Y luego tenemos otros cerca de 3.000 también de núcleo, que está hecho de hierro. Es decir, el hueco, hay burbujas que sí se han encontrado dentro del manto, pues como cavernas, o como llaman las cavernas, pues son oquedades, pero son muy inestables, porque de repente se llenan de material y se colmatan y terminan, de repente se hace otra. Ten en cuenta que lo que hay por debajo de la corteza está en estado viscoso, no es sólido completamente. Entonces pues se generan como pues estas burbujas que viven un tiempo y después desaparecen. Y en la parte de la corteza, que la corteza terrestre es muy fina comparada con el resto del volumen de la Tierra, es como la piel de una naranja, y la naranja en sí, pues es lo único realmente sólido que hay y que tenemos. Y dentro de la corteza terrestre, en ese grosor de la corteza terrestre que va, pues eso, entre los 15 y los 50 kilómetros, pues también hay alguna oquedad y hay cuevas, pero de ahí a decir que la Tierra sea hueca, no sé qué base científica o qué base
hay para poder decir eso. Vale. Jesús, ¿querías matizar algo sobre tu libro o algo que pudiese...? ¿Sí? Sí. Sí, Jorge. Jesús. Es que os Si escucho querías un poco matizar mal. algo sobre tu libro o algo que de referente a lo que el tema que estamos dando hoy. Bueno, he escuchado un poquito, pero no lo he podido escuchar muy bien porque Sí, bueno. la comunicación no es muy buena. Ya. Pero he estado escuchando que evidentemente lo que no recuerdo el nombre de la persona que ha estado hablando. Estaba hablando José Manuel Nieves. ¿José Manuel? Sí, José Manuel. Nieves. Es que te digo fatal. Bueno, lo que he escuchado más o menos es la teoría oficial, que no es nada novedosa para mí, la conozco. Sí. Es lo que dice, habla de que la Tierra está dividida, el interior de la Tierra, en una serie de capas. Vale, no las voy a volver a repetir. Ahora bien, si nos damos cuenta, por ejemplo, podemos ver alguna controversia cuando se le preguntó a la Sociedad Geológica Británica, a finales ya del siglo XX, se le preguntó sobre la controversia que ya había en ese momento sobre si la Tierra podía ser hueca o maciza. Y que conste que aquí lo que digo no es que sea completamente hueca, sino que puede haber oquedades mayor o menores grandes. Lo que contestó la Sociedad Geológica fue que había cientos de elementos en contra de que la Tierra fuera hueca. Y al mismo tiempo dijo que había también cientos de elementos en contra de la posibilidad de una Tierra maciza. Es decir, hoy en día no es científico decir ni que la Tierra es hueca ni maciza. No hay pruebas ni a favor ni en contra. Las pruebas, la experiencia que tiene científicamente hablando para saber si la Tierra es hueca o es maciza es cero, porque las excavaciones más profundas que se han hecho no llegan a los 70 o 80 kilómetros. Entonces son todo especulaciones. En el libro, por ejemplo, planteo, porque claro, no se puede hablar de muchas cosas en tan poco tiempo, no sé si conoces la existencia de un lago en el Polo Sur que se descubrió en el año 2012. Es el lago Vostok, ¿vale? Este lago ya fue sugerido en la década de los años 50 del siglo pasado, pero se descubrió en el 2012. Bueno, este lago subterráneo está cubierto por 3.700 metros de hielo antártico y mide unos 250 kilómetros de longitud y 50 kilómetros de ancho. Se piensa que tiene una profundidad, con lo que se ha podido experimentar, unos 340 metros aproximadamente. Lo que se ha encontrado ahí debajo es todo un ecosistema tropical, en el que se alcanzan hasta temperaturas de hasta 382 grados centígrados, fuentes hidrotermales, especies que no se encuentran en otras partes del planeta. Eso es algo que se ha descubierto hace 5 o 6 años y que hace apenas unos años la posibilidad de encontrar un lugar situado en la zona más fría del planeta con temperaturas que multiplican por 6 las que se alcanzan en los desiertos más calurosos era considerada una estupidez. Estamos hablando de algo que existe en el interior del planeta. Podría darte algún ejemplo más de cosas que se han descubierto en el interior del planeta y que nos hace pensar de la posibilidad de que puedan existir ese tipo de oquedades. Sí, Jesús, ahora, un segundo, sí. José Manuel. Sí, conozco esas investigaciones, pero eso no significa que la Tierra esté hueca. Esas son canalizaciones, además esas oquedades que, como muy bien dices, están provocadas por volcanes. Son sistemas, se dan en sistemas volcánicos y son pues túneles, cuevas y huecos muy grandes, es verdad, muy grandes, pero están provocadas por flujos de lava subterráneo. Eso no significa que la Tierra esté hueca. Además, es lo mismo, lo que has dicho antes es justo lo mismo que estaba diciendo yo. Sí, yo no digo que la Tierra sea hueca al 100%, yo no estoy diciendo eso en ningún momento. Bueno, yo he visto teorías de Tierra hueca que decían que es un cascarón prácticamente vacío, y entonces eso desde luego no se sostiene. Esa es una mala interpretación de las teorías de la Tierra hueca, realmente. Pero si las estudias un poco más te das cuenta que no hablan exactamente de eso, pero bien. Pero bueno, prácticamente. Y sabemos que el manto existe y conocemos la profundidad. Te escucho muy mal, José Manuel. Es que tengo un pitido por ahí y me cuesta escucharte. Yo a ti tampoco te escucho muy bien. Pero bueno, que vamos, que en el fondo es eso, que puede haber oquedades, eso por supuesto que sí. De hecho, sabemos también que el mayor lago subterráneo, la mayor reserva de agua subterránea de todo el planeta Tierra está justo debajo del desierto del Sahara. Correcto. O sea que por sabemos eso, pero ahí nos estamos manteniendo siempre dentro de esa capa muy superficial que es la corteza terrestre.
Correcto. Que no por es lo nada. Cual, o sea, la correcto, corteza, que en por la lo cual corteza es tan, terrestre haya huecos. correcto, por lo cual es tan poco científico aseverar que es hueca como que es maciza. ¿Estaremos de acuerdo en eso, verdad? No, pero por actividad, pero estamos hablando solo de la corteza terrestre. Y la corteza terrestre es una profundidad de unos cuantos kilómetros, pero lo que viene después, el manto no hay agujeros en el manto es sólido y son miles de kilómetros de profundidad. Eso es una especulación, José Manuel, que está basada en el estudio de esas zonas del planeta basadas en base a las ondas sísmicas y a cómo se considera que las ondas sísmicas se mueven en el interior del planeta. Pero todo eso está basado también en base a que se piensa que la masa del planeta es una, pero es una pura especulación también. Si la masa del planeta se ha calculado erróneamente, y es muy fácil que se haya calculado erróneamente, puesto que no se ha hecho de manera empírica, sino en base a una fórmula matemática, entonces esas ondas sísmicas a través de las cuales se basa la sismología para decir que esa zona que tú hablas es maciza, serían erróneas. Es decir, esto es una pura hipótesis. ¿Sabes lo que pasa? Que es que la masa del planeta, que está, no digo que sea exacta el cálculo, pero desde luego es bastante aproximado y es fácil de decir por qué. Porque la masa del planeta es una masa que no está solo, el planeta no está solo, es una masa relativa. José Manuel, ¿conoces el libro de Jan Lamprecht que se llama Hollow Planets? Planetas... Pero déjame que te diga lo que te iba a decir simplemente. Que es una masa relativa porque está en relación con la masa de otros cuerpos celestes que están cerca de nosotros, empezando por la Luna, por el Sol, por Marte y por los demás planetas interiores del Sistema Solar. Es decir, los movimientos que hacen esos planetas debidos a los efectos gravitatorios, a la gravedad, a la fuerza de la gravedad, es directamente proporcional a la masa que tienen esos planetas. Entonces, nosotros sabemos que la Luna se mueve como se mueve porque está sometida a una fuerza gravitatoria que corresponde a una cierta masa. Y eso y esa masa no se corresponde en absoluto con una Tierra hueca. Has dado en la clave del tema. La ley de la gravitación universal de Newton ha hecho posible los viajes espaciales y la existencia de los satélites. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. En la fórmula de Newton, la constante de gravitación universal se asume, y esa es la palabra correcta, asumir, que cada unidad de masa ejerce la misma fuerza, no importa el lugar que sea del universo. Y esto es una asunción. Esto no es científico, es una hipótesis. Sí, no sé si es que la comunicación es un poco mala, ¿no? Sí, bueno, bien. Jesús, va a hablar ahora Alfonso. Bueno, realmente en la ciencia se asumen hipótesis como leyes. Por ejemplo, cuando cae la manzana, pues no se prueba con todas las manzanas del mundo porque sería imposible. Uh-huh. Con el tema de que estamos comentando de si la Tierra es hueca, también se sabe por el tema de las réplicas, se sabe qué tipo de material, porque unos materiales transmiten de una forma más veloz, no es solo que lo transmitan, sino la velocidad de transmisión es diferente dependiendo de unos materiales u otros. Por eso también se puede analizar esa densidad, ese tipo de materiales. Sí que es verdad que es posible que esas oquedades que estamos hablando pues pudieran ser suficientemente importantes para que pudiera haber algo que no conocemos, eso no te lo niego. Lo que sí que es verdad, y estoy de acuerdo con mi compañero, que sí que he visto en muchos vídeos de YouTube cómo las teorías de la Tierra hueca pues pintan como pues eso, una especie de tierra totalmente hueca, como un cascarón. Y bueno, y lo que es curioso es que por desconocimiento se pinta a gente que está andando como por la superficie de dicha esfera, pero hacia el otro lado. Claro. Físicamente te aseguro que no podría ser, porque dentro de ese cascarón la gravedad es cero en todos sus puntos, porque todo está equilibrado. Con lo cual ahí ya tenemos un problema, porque esa gente, imagínate, no sé si que estuvieran... Lo que he hablado antes de la gravedad, no sé si me has escuchado, que es que, claro, la ciencia asume que la unidad de masa m ejerce la misma fuerza, no importa cuál sea el lugar del universo. Entonces estamos haciendo una asunción. Luego me gustaría decirte una cosa sobre los sismólogos. Tú sabes que en el interior del planeta los sismólogos hablan de una zona que la llaman la zona de sombra. La conoces, ¿verdad? Pues dime, por favor, que no... ¿Me oyes? ¿Perdona? Sí, cuéntame. Los sismólogos hablan de una zona que es la zona de sombra. Uh-huh. Y es una zona que la llaman así
para describir una de las zonas de la Tierra en la que los sismógrafos no detectan las ondas P y las ondas S, ¿vale? Lo conoces, supongo, todo esto. Pues eso no lo conozco, sinceramente. Son ciertas regiones del núcleo terrestre y a ciertas distancias del epicentro de un terremoto las ondas P y las ondas S no se registran, ¿vale? Entonces, aquí la conclusión más probable que pueda haber de esto, y es otra hipótesis también, es que este tipo de ondas no son detectadas por los sismógrafos porque no pueden penetrar en la zona, simplemente porque no hay nada sólido que penetrar. Y esto también es una hipótesis, pero va a favor de que existan oquedades. Bueno, ahí sí que estamos de acuerdo contigo y bueno, y mi compañero también, de que esas oquedades pueden existir, quizás sean hasta más grandes de lo que nos imaginamos, pero no, lo que sí que es verdad que la oquedad que se está dando como una teoría asumida en Internet de una Tierra totalmente hueca, eso sí que lo veo imposible. Pero yo no estoy hablando de eso, ¿eh? O sea, yo lo que digan otras personas en Internet no sé lo que dicen exactamente. Yo desde el primer momento he dicho que yo no hablo de una Tierra totalmente hueca como un balón. Sí, no, tienes razón, porque ¿vale? no nos referimos a ti, sino a lo que vemos en los vídeos de YouTube, sí, pero obviamente dentro de esto habrá muchas interpretaciones y muchas diferencias. ¿Conoces, hablando de todo un poco, conoces la espectacular cueva de Han Son Dong en Vietnam? No. Pues esta cueva la descubrieron en el 91, ¿no? Por un pastor. Bueno, pues es una cueva alucinante, o sea, métete en Internet que ahí tienes información de sobra. Pues lo haré. Lo que hay conocido hasta ahora es una cueva de más de 6 kilómetros de longitud con una altura media de 200 metros, alcanzando en algunos tramos los 300, ¿vale? Sí. Se encontraron al final la expedición con una pared, ahí hay ríos, ahí tienes prácticamente lagos, o sea, tienes de todo. Y eso es una parte pequeñita que está ahí en la corteza. Lo que te quiero decir es que el interior de la Tierra es completamente desconocido. El interior de la corteza. No hablamos de una tierra hueca, sino de oquedades en la Tierra, que es muy distinto. Estoy hablando de oquedades, desde el primer momento de oquedades, mayores o menores. Pues pero estoy hablando también de que puede haber grandísimas oquedades. Grandísimas. De hecho, en el libro lo que hablo es de que el continente perdido de la Atlántida es una de esas oquedades, con lo cual estamos hablando de una oquedad muy grande, pero esto sería otro tema para hablar, ¿de acuerdo? Sí. Simplemente un poquito desde el punto de vista científico, que veamos la posibilidad de que existen espacios grandes o menos grandes en donde el interior de la Tierra es hueco. Es lo único que quiero... Sí. Vamos, es lo que me ha comentado Jorge, que quería que habláramos un poquito en el programa. Es obvio, Jesús. Un segundo va a hablar Alfonso y ya nos despedimos de ti. Vale. Vuelves a decir el libro, donde lo pueden adquirir, para que lo saboren y disfruten de tu gran inteligencia. Dime, Alfonso. Bueno, el último apunte, que es posible que existieran esas oquedades, estamos de acuerdo, pero tú imagínate que si fueran muy, muy grandes, si estuvieran, no estuvieran exactamente en el centro, provocarían unas perturbaciones en la gravedad, donde sería obviamente menor en la zona de la superficie más cercana a la oquedad. Esas perturbaciones ya nos indicarían algo raro y no las tenemos, entonces no deben ser demasiado grandes. Hombre, yo, Alfonso, y te vuelvo a repetir lo del principio, que la constante de gravitación universal, lo que es la ley de gravitación universal, asume que la fuerza de gravedad es una e igual en todos los lugares del universo. Y es una asunción. Y al ser una asunción, no sabemos cuál es la fuerza de gravedad que tiene en la corteza terrestre como en el interior. Y estamos extrapolando algo como hipótesis a una ley general. Es una asunción, pero nos permite, por ejemplo, ir al metro cuadrado que queremos de Marte. O sea, es una asunción bastante precisa. Y luego me gustaría deciros una cosa para terminar. Sí, para terminar, supuesto, y ya no... Venga. Sí, y esto porque es muy interesante el tema, ¿no?, que estamos hablando, y debería ser pues muy largo realmente. Sí. ¿Sabéis cómo se formó el sistema solar? El sistema solar se formó de una masa que era el Sol, ígnea, que se fue de alguna manera yendo hacia los extremos, se fue desprendiendo del Sol y se fue congelando poco a poco. Al final, lo que quedó entre los planetas y el centro, que es el Sol, fue espacio hueco. Parece ser que es la manera en la cual se van generando tanto las galaxias como los sistemas planetarios. Tienen soles internos y luego cortezas externas. Y entonces esto es una teoría que parece ser que se cumple.
ya os he dicho, en la formación de las galaxias, en la formación de los sistemas solares, etcétera, y que, ¿por qué no?, debería suceder lo mismo en la Tierra. Es decir, la Tierra en un momento dado también gira, y al girar va echando las masas más pesadas, las va echando hacia el exterior, y por dentro tiene la tendencia a quedarse con la oquedad, igual que pasa en los sistemas solares y en las, Al revés, y en las galaxias. las masas más pesadas se quedan en el interior y las que van hacia afuera son las ligeras. Bueno, y esa forma que has dicho del sistema solar no es la primera vez que la oigo. Pero o sea, es que no sé cómo. El Sol no se formó, el sistema solar no se formó como tú dices, se formó a partir de una nube de gas y polvo que fue compactándose debido a la gravedad. Cuando estuvo lo suficientemente compacta como los gases, cuando se compactan se calientan, se encendió se encendió el Sol, lo que es el Sol, y el material sobrante de la formación del Sol empezó a girar por la fuerza gravitatoria alrededor del Sol, formando un disco que se llama disco de acreción, a partir del cual se fueron condensando, se fueron formando por acreción los cuerpos que ahora mismo rodean el Sol. No tiene nada que ver con eso que has dicho. Bueno, es otra manera de explicarlo, pero que en esencia es lo mismo. Pero si te das cuenta, entre la parte más externa del sistema solar y la parte más interna, que es donde está el núcleo, porque para mí el sistema solar es todo, no solamente el Sol, los planetas son trozos de Sol, por decirlo de alguna manera, que están ahí. Y lo que hay es espacio, lo que hay es oquedad, no es macizo, el sistema solar no es macizo en ningún momento. Sí, Es Alfonso, perdona, Jesús Cediel. Alfonso quiere matizarte una cosa y ya finalizamos. Bueno, para finalizar, un Sol interno sería muy complicado que se quedara en el centro, porque no hay nada que ese equilibrio lo mantenga. Lo normal es que se tropezara con alguna de la pared de la propia esfera, de la propia Tierra, por ejemplo. Y además, o de cualquier planeta. Y tú imagínate, como algunas teorías, no digo la tuya, hablan de que hay seres viviendo. El Sol lo que haría es atraer a esas personas y se achicharrarían, porque todos irían al Sol. El Sol sería el centro de gravedad y como un agujero negro todos se irían al Sol. Es que no tiene mucho sentido, sinceramente. Pero es que, Alfonso, todo eso es basándonos en lo que la ciencia dice hoy en día, que es muy teórico. Tú piensas que la ciencia a principios del siglo XX decía que ir a más de 35 kilómetros por hora significaría la muerte y que por tal motivo los trenes nunca podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Eso se ha demostrado que... No convirtamos la excepción en regla, que eso es un problema que pueda haber, ¿no? Una excepción, está claro que nosotros avanzamos en la ciencia con excepciones y refutaciones, pero lo normal es que eso no ocurra. Y si alguien puede demostrarlo, no te preocupes, que la ciencia va a rectificar, porque lo ha hecho miles de veces. Por supuesto. Y así como avanzamos, pero no podemos decir no nos creemos nada de la ciencia porque alguna vez ha fallado. Es que eso son excepciones. Jesús. Estarás conmigo en una cosa, lo último que digo. Yo no voy a poder demostrarte que la Tierra es hueca o que tiene oquedades, pero estaréis de acuerdo conmigo en que vosotros no podéis demostrar lo contrario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hombre, vamos a ver, hay cosas que son indemostrables a nivel como de una ley. Hay una cosa que se llama ley, y la ley la puedes reproducir en un laboratorio y otras cosas no, porque no puedes reproducir algo que no puedes ir adentro. Lo que uno que puedes hacer es asumirlo como científicamente prácticamente demostrado, nada más. Se llama hipótesis de trabajo, pero no está demostrado, no es empírico. Entonces la ciencia tiene que reconocer que empíricamente no puede afirmar que el interior de la Tierra sea macizo. Esto es un hecho. Sí, Jesús. Sí. Cediel, que muchas gracias por haber estado. Venga, dinos por último el libro y dónde lo pueden adquirir. Muchas gracias a todos vosotros. Una pena que no hayamos podido hablar muy bien por el tema de los ruidos. Sí, bueno. Gracias, José Manuel. Gracias, Alfonso. Gracias, Jorge. El libro sí. Lo podéis adquirir el que queráis en Amazon.es. Sí. Además, no os cuesta nada el transporte. Son 15 euros. Y bueno, habla de la Tierra hueca, entre otras cosas, pero sobre todo de la Atlántida, de lo que es el origen de la humanidad, los sumerios. Analizo una serie de textos antiguos, voy a las fuentes, todo lo que son el Atrahasis, el Enigma Elis, en fin, una serie de cosas interesantes para los que les guste la arqueología, el origen de la humanidad y todo este tipo de cosas. Vale, di el título. El Código Verne. El Código Verne. Jesús Cediel,
Un abrazo y gracias por haber estado en la puerta de la pirámide. Un abrazo, campeón. Chao. A ti.